¿Cómo están, estudiantes? Tengan ustedes muy buenos días. Nos encontramos una vez más para compartir información y generar sobre todo aprendizaje. ¿Cómo están? Yo espero que se encuentren muy pero muy bien. El día de hoy nos concentra, nos convoca un tema que es muy solicitado, ¿sí? Que es un poco también tedioso de comprender, pero yo sé que vamos a ir a comprenderlo de manera total, puesto que vamos a realizar un estudio, ¿sí? Y vamos a hacer unas comparaciones para poder deslindar ambos términos que son un poquito complejos. Bueno, sin más dilatación del tiempo, vamos a ver el vanguardismo hispanoamericano. Estamos ingresando ya a lo que es la literatura fantástica. Muy bien, tenemos este gráfico que ya lo hemos visto. Recuerden que este es un video más de la colección de una serie de videos en relación a lo que es la literatura hispanoamericana. Nos encontramos aquí en la literatura de vanguardia. Hoy día vamos a reparar en dos literatos, ¿sí? Que es Miguel Ángel Asturias y Jorge Luis Borges. Bien, para hablar sobre César Vallejo les dejo por acá una tarjetita para que ustedes puedan ir y profundizar más en la vida de César Vallejo, que pertenece a la literatura peruana, a la historia de la literatura peruana. Entonces ahí van a poder obtener más información de este gran literato, poeta universal. Hoy vamos a reparar en Miguel Ángel Asturias y Jorge Luis Borges. Precisiones, hay que darnos cuenta también de esta información que está en azul, celeste, azul, puesto que nos va a ayudar también a comprender lo que es el realismo mágico, porque Alejo Carpenter, que es del regionalismo, va también a comentar, va a fundamentar lo que es lo real maravilloso y vamos a ver que se va a diferenciar del realismo mágico, ¿sí? Realismo mágico es un término utilizado en Europa y esta idea de lo que es el realismo mágico va a llegar también aquí a América, a Hispanoamérica, y es ahí donde vamos a ver que los términos suelen confundirse, pero hoy vamos a despejar cualquier duda, vamos a hacer esa diferenciación. Comentarios para poder avanzar. El realismo mágico parte también del regionalismo y recordemos que el regionalismo tiene gran influencia de lo que es el modernismo. Sin embargo, aquí en el realismo mágico ya estamos dentro de las vanguardias y vamos a ver que nos vamos a alejar un poco de lo que es la influencia modernista y va a haber una gran diferencia también con el regionalismo. Muy bien, tenemos ahora este esquema que es la nueva narrativa en Hispanoamérica. ¿Sí? Vamos a ver tres partes: el contexto, los representantes y lo real maravilloso. Dentro del contexto vamos a ver las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, que es la crisis que sufre Europa porque ha sido destrozada. Va a haber crisis tanto política, social como económica. Producto de esta guerra, quien va a salir beneficiado por estar en el bando de los victoriosos va a estar Estados Unidos. Entonces Estados Unidos va a ser pues aquella potencia que va a decidir el futuro económico de los países vencidos. Muy bien, ante este avance, ante esta forma de económica de dar por parte de Estados Unidos, surge lo que es la propaganda comunista, ¿sí? El comunismo va a proliferar por todos los países de Europa y para contrarrestar esta proliferación del comunismo van a surgir los que son los gobiernos fascistas, ¿sí? Van a ser gobiernos de tipo totalitarios, van a controlar tanto la forma, van a querer controlar la forma de pensar, van a querer controlar el orden, la política, la economía, incluso las leyes, van a estar por sobre las leyes. Entonces son gobiernos totalitarios. Luego vamos a ver la caída de la República Española por esta también verse afectada y por esta lucha, esta guerra interna que había también tenido, esta guerra civil. Vamos a ver el estallido de la Segunda Guerra Mundial, que es producto de esta contradicción, ¿sí? Va a ser un país, Alemania, que ha sufrido los perjuicios de la Primera Guerra Mundial,
se va a ver ya recuperada y va a tratar de recuperar aquella hegemonía que anteriormente tenía. De Europa también van a venir lo que son los sismos de vanguardia, sobre todo el surrealismo, que va a influenciar bastante a Latinoamérica, a Hispanoamérica. Muy bien, ahora con los representantes vamos a dividirlos en dos, en el género narrativo y en el género lírico. En la narrativa vamos a ver a Miguel Ángel Asturias, que es guatemalteco, Alejo Carpentier, que nace en Suiza pero él se nacionaliza cubano. Tenemos a Octavio Paz, que es mexicano, a Jorge Luis Borges, argentino, y Juan Rulfo, mexicano, que son los máximos representantes. En lo que es poesía va a sobresalir a Vicente Huidobro, Ernesto Cardenal, César Vallejo y Pablo Neruda. ¿Sí? Vicente Huidobro, chileno, Ernesto Cardenal, que es nicaragüense, César Vallejo, peruano, y Pablo Neruda, chileno, cuyo nombre real es Ricardo Eliezer Reyes Besualto. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de lo real maravilloso, que algunos los consideran como si fuera el realismo mágico hispanoamericano, pero es muy distinto. También vamos a ver cuáles son las diferencias, que lo real maravilloso va a regresar a la temática indígena, ¿sí? Por ese nexo que tiene del indigenismo, del regionalismo, perdón, hispanoamericano. Vamos a ver el culto a lo maravilloso, puesto que se va a concentrar ya no en las contradicciones, por ejemplo, civilización y barbarie, sino que ahora se va a concentrar en la parte mística de las creencias indígenas y también las de descendencia africana. La influencia del surrealismo va a estar dado por esta emanación de los deseos y de los pensamientos, miedos y aquellas otras imágenes que componen la psique del literato y del artista, perdón. Entonces todo ello van a querer plasmarlo y a través de ello pues va a surgir esta contradicción entre lo que es lo fantástico y lo real literario. Va a haber por ello una mezcla de lo real y de la irrealidad. Vamos a ver una contraposición, vamos a ver que hay una polarización entre lo que en la realidad literaria es consensuado y elementos que son irreales, que van a chocar en este tipo de literatura. Lo real maravilloso es iniciado por Miguel Ángel Asturias y Alejo Carpentier, pero ya sabemos que va a estar fundamentado por Alejo Carpentier lo real maravilloso. Muy bien, ahora sí vamos de lleno. El concepto de la narrativa hispanoamericana va a ser una iniciación con el regionalismo, puesto que Alejo Carpentier pertenece al regionalismo hispanoamericano. Vamos a ver que va a abarcar la década del 40 y el 50. Entre las características vamos a ver que van a reflejar mayor conciencia y preocupación por la realidad latinoamericana. Va a surgir lo real maravilloso, constituido por elementos reales ligados a una base folclórica o mitológica de las culturas indígenas de los pueblos latinoamericanos. Es posible que en este punto es donde surja la confusión, ¿está bien? Lo real maravilloso, vamos a hacer énfasis en que va a estar dentro de lo que es la folclórica o de la mitología indígena, ¿sí? Lo real maravilloso va a ser definido por primera vez por Alejo Carpentier en su obra El reino de este mundo. Muy bien, son ideas que se pueden compartir. Acá vemos algunas otras precisiones, características que ya lo hemos mencionado, y los autores, ¿no? Van a denunciar lo que es lo político y lo social, tales como se comportan, ¿no? Luego vamos a ver que va a haber una preocupación técnica en la novela. Vamos a ver que por ello da pase posteriormente a lo que es el boom hispanoamericano, sí, pero porque tiene aquí sus inicios en la incorporación de elementos irracionales que le va a dar el toque fantástico. Precursores y representantes. Como precursores tenemos a Miguel Ángel Asturias y Alejo Carpentier, pero recordemos que Miguel Ángel Asturias tuvo sus inicios en el regionalismo, pero posteriormente se pasa a la literatura vanguardista. Y es por eso que lo tenemos aquí también como máximo representante con su obra El siglo de las luces.
Dentro de los representantes de en la época de la consolidación tenemos a Jorge Luis Borges con la obra El Aleph, Miguel Ángel Asturias, El Señor Presidente, Juan Rulfo con Pedro Páramo. ¿Sí? Son representantes de este realismo mágico. Pero, muy bien, ahora sí, vamos a realizar la diferenciación, que es un poco donde hay mucha confusión en lo que es la literatura. Lo real maravilloso es aquella forma de literatura en el cual se muestra la misticidad, se muestra la mitología, se muestran las creencias y las supersticiones de una cultura, eh, sobre todo de las culturas indígenas, ¿está bien? Las culturas indígenas y las culturas africanas. Muy bien, entonces eso es lo que predomina en lo real maravilloso, ¿está bien? En cambio, en el realismo mágico se va a tratar temas cotidianos que van a tener añadidos místicos, ¿está bien? Estos son añadidos fantásticos. En lo real maravilloso vamos a ver que va a surgir una contraposición o confrontación o polaridad de perspectivas o conciencias. ¿De qué trata esto? De que, por ejemplo, en la población indígena tiene sus creencias, tiene sus mitos y dentro de la narrativa, dentro de la historia de una obra, pueden surgir uno de estos mitos o puede darse una de estas creencias o fantasías o seres mitológicos. Pero, ¿qué va a ser? Va a haber una perspectiva foránea de este pensamiento de los indígenas que va a darle ese toque irreal, ese toque fantástico. ¿Está bien? Entonces eso es de lo que trata lo real maravilloso. En cambio, el realismo mágico, vamos a ver que las obras van a convivir con esta muestra fantástica. ¿Está bien? Por ejemplo, en Pedro Páramo vamos a ver que el autor, uno de los personajes, va a entablar conversación con muertos. Entonces, el personaje, perdón, no se sorprende. ¿Por qué? Porque el narrador y los otros personajes también han ayudado para que pueda esto verse de una forma natural. O sea, que la fantasía que nosotros concebimos en la realidad literaria funciona de manera normal. Igual en Cien años de soledad. Por ejemplo, tenemos en esta obra, pues la presencia de de un personaje que va a levitar. En esta manifestación fantasiosa, vamos nosotros a ver que no escapa, no sorprende a los otros personajes, sino que es parte ya de estas acciones. No muestra ninguna fantasía o sorpresa de parte de los otros personajes. En cambio, en lo real maravilloso sí. Tenemos a unos personajes que no entienden qué sucede y esa es la polarización. Hay alguien que no cree que en los sucesos fantasiosos y hay otros personajes que sí creen. En cambio, en el realismo mágico, todos los personajes son conscientes de esa fantasía o de esa acción que no lo consideran como fantasía. Muy bien, ahora tenemos la vida de Miguel Ángel Asturias. Sí, él, como ya lo había mencionado, él es guatemalteco, ¿sí? Guatemalteco y él va a nacer en 1899. Va a sufrir atropellos del dictador Miguel Estrada Cabrera, ¿sí? Va a ser una persona que, bueno, va a restringir algunas formas de libertades, como todo gobierno dictatorial, y es así como es que él va a de algún modo sentirse perseguido, agobiado por esta dictadura. Entonces él va a tener un compromiso desde muy joven para con estas formas dictatoriales. Él va a estudiar Derecho, se va a licenciar en Derecho y va a recibir luego en París, ¿sí? Va a estudiar en la Sorbona de París, donde ahí va a recibir la influencia del poeta surrealista André Breton. Muy bien, ya
después de haber hecho también algunas manifestaciones como estudiante, ¿sí? Había hecho también él su tesis donde reivindica al indígena. Entonces ya tenía participación política activa y social. Luego, en respecto a lo político, él va a representar cargos diplomáticos. ¿Sí? Él va a ser congresista y después también va a ser eh, diplomático, ¿sí? En, por ejemplo, en Argentina y en París. Muy bien, él va a representar a su país en cargos diplomáticos, ya lo comenté. Es exiliado por el coronel Carlos Castillo Armas, puesto que también va a ser un gobierno eh, dictatorial. ¿Está bien? Entonces él va a ser despojado de su nacionalidad guatemalteca y va a ser exiliado. Él, Miguel Ángel Asturias, va a residir en Chile, después va a residir en Argentina, pero por cambios de mando, ustedes saben que hay por ahí posiciones ideológicas, él va, ya no se le va a dar este alojamiento y se va a retirar pues a Génova, ¿sí? A Italia. Ya después con el cambio de mando presidencial, Julio César Méndez, él va a regresar a Guatemala y bueno, este presidente le va a devolver su nacionalidad guatemalteca. Vamos a ver que luego en 1970 él va a residir permanentemente en París. ¿Por qué? Porque este presidente lo va a hacer embajador de Francia. Y es así como va a llevar su vida de este modo Miguel Ángel Asturias. Muy bien, él va a recibir su premio Nobel de literatura en 1967, pero un año antes, en 1966, va a recibir el premio Lenin de la Paz por estas formas de protestas, de lucha política contra estos gobiernos dictatoriales y por su manera de reconocer, ¿sí? A través de sus estudios y a través de sus obras literarias el reconocimiento a estos pobladores, ¿sí? A mostrar la problemática indígena. Él va a morir en Madrid, España, después de una penosa enfermedad. Él sufrió de cáncer, ¿sí? Generalizado, pero su cabeza, su mente, su cerebro podía funcionar normal. Bueno, eh, él va a morir el 9 de junio de 1974 y sus restos reposan en el cementerio Père Lachaise de París. Muy bien, él va a ser el representante del realismo mágico, ¿está bien? A pesar de que él toca temas de tono indígena, donde también revalora la mística, vamos a ver que él va a hacer como narrador lo posible para que estos hechos que a nuestra vista son fantásticas, entre los personajes no se conciba de ese modo, sino que sea parte de la realidad. Técnica del autor, vamos a ver. Él va a hacer la fusión de lo místico, lo maravilloso con la realidad indígena. Muy bien, entonces es lo que le comentaba hace un momento. Él va a hablar acerca de la forma de vivencia de los indígenas y también, adicional a ello, va a hablar acerca de su mitología. Él va a ver, es por eso que va a haber presencia de mitos en sus obras, las tradiciones de los indígenas, va a haber una individualidad nacional, puesto que hay una forma característica de vivencias, costumbres, pensamientos, etcétera. O sea, hay una cultura, entonces se va a evocar a ello, ¿no? Individualidad nacional. Toma como referencia la realidad. Muy bien, va a tener esta característica. Muy bien, las obras de Miguel Ángel Asturias, historia, una novela que es representativa, es El Señor Presidente de 1946, es la historia de un dictador que oprime a su pueblo, que hace referencia pues no a Estrada Cabrera. La leyenda de Guatemala, Leyendas de Guatemala, es una colección de cuentos y leyendas mayas, ¿sí? Recordemos que la cultura maya también llega hasta el país de Guatemala, entonces por ahí también va a tener esta necesidad de contarla, de compartirla. Muy bien, Hombres de Maíz va a ser el enfrentamiento entre los indígenas y los colonizadores, va a ser teatro, chantaje y dique seco. Vamos a tener novelas, Los ojos de los enterrados, Viento fuerte y Mulata de Tal, que es la trilogía bananera, que es donde representa la presencia de una compañía internacional frutera estadounidense, y ahí es como se da esta visión, esta lucha de los indígenas por salir adelante.
El Papa Verde, Malandrón, Viernes de Dolores son otras de sus obras de Miguel Ángel Asturias. Muy bien, de Guatemala nos transportamos a Argentina, ¿sí? Porque acá tenemos presencia de Jorge Luis Borges. Él va a ser argentino, va a nacer en Buenos Aires en 1899. Él va a cursar estudios en Suiza y luego pasó a España. ¿Sí? Recordemos que para poder estudiar, Jorge Luis Borges con su familia va a ir a Europa, pero por el estallido de la Primera Guerra Mundial, él ya no va a volver, ya no va a poder regresar. Y es por eso que va a cursar estudios en Suiza. Y así se va a trasladar por partes de Europa. Es en este desplazamiento por Europa es que va a contactar con escritores ultraístas y otros ismos de vanguardia. Va a ser fundador de la revista Prisma. Comenzó como poeta, pero lo más resaltante son sus libros de relatos, claro que sí. Él va a ser poeta y vamos a ver que también tiene en sus poesías, en sus poemas, va a concentrar la misma temática, ¿sí? Va a ser algo reiterativo. Borges es dueño de caracteres excepcionales, ¿no? Erudición, estilo cultivado y elegantes, consigue un estilo genuino y personal. ¿Por qué? Porque él va a impregnar de conocimiento tanto inglés como de otras culturas y va también a realizar pues muchas menciones, va a utilizar esta retórica filosófica. Como poeta fue uno de los guías y de los miembros de vanguardia de los años 20. Cuando estaba en apogeo lo que es el vanguardismo, pues ahí están sus nuevas formas de expresión de Borges. Va a ser autor de libros de poemas, Fervor de Buenos Aires, va a contribuir a fundar revistas pioneras de su tiempo, ¿sí? Por ejemplo Prisma, como ya habíamos mencionado, Proa y Martín Fierro. Características va a ser la precisión, la limpieza e intemporalidad, ¿está bien? De hecho, son temas que son muy reiterativos, ¿sí? El juego de tiempo, la infinitud, la eternidad. Y por esta misma precisión que va a dar en sus obras es que va a utilizar diversidad de palabras que no son muy cotidianos en el uso diario. Entonces es por eso que como que se le va a tildar a Jorge Luis Borges como de elitista, de muy academicista. Sus cuentos tienen y presentan la forma de argumentación o tesis, ¿sí? Otras inquisiciones, discusión, historias de la eternidad. Muy bien, son características también de sus obras, ¿no? Que va a realizar una secuencia de ideas, de lógica, va a jugar mucho con la lógica para poder también dar este fantástico maravilloso, para hacer este realismo mágico. Va a morir en el año de 1986. Estilo y obra, bueno, estilo, erudición, filosófico, fantasía, onirismo, ¿no? Este onirismo es un legado del surrealismo, como ya se había comentado. Las principales obras, bueno, tenemos a Fervor de Buenos Aires, Luna de Enfrente, Otras Inquisiciones, el libro de esta área y sus dos más conocidas obras, que es Ficciones y El Aleph, ¿no? Que son conjunto de relatos. Dentro de la literatura fantástica también se da lo que es el cuento fantástico, a donde pertenece Jorge Luis Borges. Bueno, vamos a ver que es una narración. El cuento fantástico es una narración de la realidad que mezcla elementos realistas e irreales, ¿sí? Extraños e inexplicables, con la intención de crear incertidumbre en el entorno mediante la intercalación entre una explicación natural y una sobrenatural. Es así como nace, pues, ¿no? Por ejemplo, la obra Funes el Memorioso, ¿sí? Que trata acerca de un joven que por un incidente, pues tiene la capacidad de recordar todo lo que sucede, y es ahí donde Borges comienza a analizar sobre lo que es el recuerdo, la memoria, si es algo beneficioso, si es algo perjudicial para el hombre. Entre los cuentos fantásticos los conflictos no se resuelven, ¿sí? En la mayoría de los casos, ¿sí? De manera general, no se van a resolver, pero hay excepciones. El cuento fantástico En el cuento fantástico lo real se mezcla con lo maravilloso y lo extraordinario, y viene a provocar miedo y angustia, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la obra de Julio Cortázar, que es Casa Tomada, en el cual hay una presencia que va apoderándose de esta casa, pero no se sabe, nunca se menciona quién es
esa presencia que va a desplazar a los personajes de ese recinto. Vamos a ver que los elementos fantásticos son las alucinaciones, la locura, los sueños. Dentro de los sueños vamos a ver supersticiones, presencias, ¿sí? Juegos con el tiempo y el espacio. En el cuento fantástico, el narrador puede o no aparecer, ¿está bien? Al igual que algunos personajes, ¿sí? Puede o no conocer los pensamientos más profundos como solo relatar los acontecimientos, ¿está bien? Es por eso que algunos personajes resultan enigmáticos. Bueno, acá tenemos dos infografías de Jorge Luis, uno de Jorge Luis Borges y otro de Julio Cortázar, que son dos grandes argentinos ambos de lo que es la literatura fantástica. Acá les dejo dos relatos, uno que corresponde a Horacio Quiroga, cuyo relato tiene por título El almohadón de plumas, y otro que es de Jorge Luis Borges, que es El episodio del enemigo, donde ustedes van a poder encontrar pues las características propias de este tipo de narración que es la literatura fantástica, parte de la literatura vanguardista, ¿sí? Vertientes, una ramificación de la literatura vanguardista. Muy bien, estudiantes, eso es toda la información que podemos compartir. Si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden realizarla por los medios de interacción que tenemos. Eso es todo, cuídense mucho, goodbye.